Buenos días, profesor, ayudantes, compañeros y compañeras. Hoy les hablaremos sobre lixiviación de concentrados de cobre, con nuestro grupo conformado por Catalina Ortiz, Pablo Villalobos y quien les habla, Andrés Echegaray. Respecto a la descripción del caso estudio, se puede decir que el sistema reaccionante consiste en la lixiviación de concentrado de cobre, el cual se caracteriza por tener alto contenido arsénico hasta un 2,5%. Y esto ocurre mediante un proceso de oxidación con cloro formado in situ por la reacción entre hipoclorito de sodio y ácido sulfúrico. Bueno, aquí lo que se busca es producir una solución de lixiviación que presente unas características adecuadas para poder entrar a la siguiente etapa, la cual es extracción por solvente. Y eso quiere decir que existe una concentración entre 4 y 6 gramos por litro de cobre. Además, es importante agregar que las lixiviaciones se realizaron por agitación en un reactor de acrílico diseñado para lograr el efecto mencionado a condiciones de presión atmosférica y temperatura ambiente. También cabe mencionar que para estudiar el efecto de la temperatura sobre la lixiviación de concentrados, este parámetro se varió entre 25 y 60 grados Celsius, pero se concluyó rápidamente que no causaba efectos significativos, sino que aún más las pequeñas variaciones que se produjeron al aumentar la temperatura fueron negativas, ya que disminuyó la cantidad de cobre en la solución, y esto se debe a que al ser el gas el principal responsable de la oxidación, cuando se aumenta la temperatura, también se aumentan las pérdidas de gas por fugas. Bueno, comentando un poco sobre los antecedentes bibliográficos, se sabe que se utilizaron concentrados de cobre de explotaciones mineras de Antofagasta, y en el cual se estudiaron algunas variables típicas de lixiviación, como lo pueden ser la concentración del agente lixiviante, el tiempo de lixiviación, el porcentaje sólido y la temperatura. Y que la caracterización de algunos residuos sólidos que son producto de la lixiviación se realizaron por difracción y barrido de energía dispersiva de rayos X, mientras que el cobre y el arsénico y las disoluciones se analizaron mediante espectroscopía de absorción atómica. Y bueno, los resultados experimentales indican que es posible obtener soluciones de las características deseadas con este procedimiento, que utiliza reactivos comunes y de relativo bajo costo. También es importante destacar que se presentaban estudios donde se analizaba la extracción de cobre por lixiviación en pila a diferentes condiciones de ácido sulfúrico y cloruro de sodio, observando que el efecto fue positivo, logrando recuperaciones de hasta un 79%. Y como resultados se puede decir que para un caso principal, el de escondida, la variación de concentrado inicial de ácido sulfúrico osciló entre 30 y 44 gramos por litro, y las concentraciones de cobre quedaron entre 9 y 11 gramos por litro, mientras que la concentración de ácido remanente fue cercana a los 10 gramos por litro. Podemos observar las reacciones principales donde las dos primeras son el ácido con el cual se riegan las dos reacciones que contienen calcosinas, que son las siguientes. El mecanismo principal y único que está presente en este modelo es el electroquímico. La definición para mecanismo de reacción electroquímico es la secuencia de paso a paso de la etapa de elementales que participan al menos en una transferencia de electrones cerrada, por lo cual en general se produce un cambio químico. El coeficiente de correlación de este modelo corresponde a 0,99, el cual indica una fuerte relación lineal. Este modelo surgió a partir de varios experimentos y mediciones de velocidad. Se va a comentar una de las mediciones realizadas para uno de estos experimentos para poder realizar el modelo cinético. El modelo cinético se hizo en un reactor de tipo CSTR, cuyas condiciones iniciales fueron de pH 1, la temperatura fue a 298 Kelvin, a una presión de oxígeno de 0,21 atmósferas, a fierro inicial 0 molar, la concentración de cloro menos fue de 0,01 y el área geométrica fue de 0,04 metros cuadrados partido por gramos. El coeficiente de correlación de este modelo corresponde al 0,91.
Las mediciones realizadas para obtener este modelo cinético fueron en un reactor batch, cuyas condiciones iniciales fueron con un pH 1 a una temperatura de 323 Kelvin, con una presión de oxígeno de 0. El fierro 3 inicial fue de 0,01, del cloro menos fue de 0 molar y el área geométrica fue de 0,011 metros cuadrados por gramos. Los datos de disolución considerados en este trabajo fueron generados por varios experimentos diferentes, de los cuales ninguno controlaba todas las variables que podían influir en la velocidad. También ocurren diferencias como por ejemplo que algunos experimentos utilizaron agitación rápida y otros se agitaban de manera mucho más lenta. Entonces, como estos factores no se cuantificaban en las fuentes, no hubo manera de evaluar directamente su efecto en las tasas reportadas. Sin embargo, se identificaron más de 30 variables y fenómenos que afectan la velocidad de lixiviación de los minerales de sulfuros, cada uno de los cuales tiene una incertidumbre asociada. Entre las variables, incluida el tiempo y la temperatura, son las que se conocen con mayor certeza. El pH también se conoce con certeza, pero solo al comienzo del experimento, ya que está sujeto a cambio en el transcurso de la reacción. Los datos de la velocidad de disolución de la calcoperita se obtuvieron de experimentos en los que se identificó que la disolución estaba controlada por la superficie, basándose en los criterios desarrollados por Werner. Todos los parámetros recolectados en los experimentos se adjuntan en la tabla 1. Aplicaciones a las industrias. Principalmente, la lixiviación de concentrados de cobre es aplicada para aquellos minerales sulfurados, pues no tiene sentido concentrar minerales de cobre oxidados, los cuales poseen una cinética rápida. Como se muestra en la imagen aquí a la derecha, cuando tenemos una roca o muestra de mineral oxidado a comparación de un mineral sulfurado, el oxidado está más expuesto a, en este caso a la solución lixiviante, por ende va a tener una cinética mucho más rápida. Sin embargo, hay estimaciones que en el 2025 existirá un agotamiento del mineral oxidado y luego en base a lo previo, la lixiviación de concentrado de cobre se da de mejor forma, o dicho de mejor manera, posee una mayor recuperación cuando se pasa por un proceso de aglomeración, cuando tratamos con minerales sulfurados para evitar la pirometalurgia y los altos costos de fundición. Como todos bien sabemos, esto es una vía que se requiere un gasto energético muy grande, o sea, un gasto económico también. También cabe destacar que a medida que pasan los años, el aporte al medio ambiente es primordial e innovador para la ciencia de la ingeniería. Por otra parte, el efecto de aglomeración es producido por la matriz polimérica que se introduce al aglomerador y por el movimiento genera las altas cargas iónicas, por lo que se atraerán las partículas de concentrado con la matriz, obteniendo pellets poliméricos aglomerados, para luego formar las pilas de lixiviación que tendrán que ser regadas para la posterior oxidación de los sulfuros de cobre y recuperar el cobre en la solución PLS para la posterior etapa de extracción por solvente y electrowinning. Finalmente, esta vía posee factibilidad al retener los residuos no oxidados y metales nobles, como el arsénico. Y luego tenemos aquí en la esquina superior izquierda, tenemos el concentrado, la matriz polimérica, que son puras esferas en realidad. Y tenemos la solución acidulada y un reactivo. Estos se introducen a la aglomeración como tipo trompo y forman lo que son los pellets. Y aquí en la esquina inferior derecha tenemos una imagen más detallada de lo que pasa adentro, en conjunto, donde tenemos las altas cargas iónicas que atraen las partículas de concentrado.